Voy a dar lectura a Génesis capítulo 11, del versículo 10 al versículo 26. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Aram, a Nacor y a Aram. Bien, esto que acabamos de leer es el tercer Toledot o tabla genealógica que aparece en el libro de Génesis. En el libro de Génesis hay varias de estas tablas genealógicas que se llaman Toledot. Y para nosotros muchas veces resulta una interrupción en nuestra lectura. Estamos leyendo el libro de Génesis, estamos leyendo cosas interesantes, la creación o el diluvio, y de repente vienen estas tablas y como que pues tanto nombre y estribillos que se repiten, ¿no? Engendró hijos e hijas. Y se sigue la lectura, porque uno pasa Génesis con sagas y aventuras, y uno pasa Éxodo, al pan muerto y todo, y de repente números como que también nos abruma, porque empiezan a venir un montón de listas genealógicas y de nombres y de personas que no conocemos, pero que están allí. Parece que estuviéramos leyendo como el directorio telefónico. Y es que efectivamente pues son personas que quizá no conocemos, pero imagínense ustedes que están leyendo este texto y en lugar de encontrar Peleg, Serug, encuentran a Juana, encuentran a Antonio, encuentran a Armando, encuentran a Lulú, encuentran los nombres de sus familiares. Ese es el valor que tienen las Toledot, que tienen las genealogías en la Biblia. Han quedado allí como muestras de ese hilo de memoria que vincula con generaciones pasadas. Es un ejercicio que tuviéramos nosotros que hacer. No sé cuántos de ustedes tengan su árbol genealógico familiar o hasta dónde lo puedan rastrear, pero realmente es una labor importante. Si no lo tenemos nosotros, seguro los mormones sí lo tienen, porque ellos tienen los árboles genealógicos de todo el mundo. De hecho, una vez estaba yo con un candidato, un senador, que quería ser el próximo gobernador de Oaxaca, nada más que bueno, quedó murado. Pero él decía que fue a Estados Unidos con un amigo suyo y que tenían que ir allí a Utah por asuntos diplomáticos y que iba a tener una entrevista justamente con un grupo de mormones y que él ya sabía porque le habían dicho, pero el acompañante no, y que cuando se presentaron dijeron su apellido y estos varones de los mormones dijeron, ah, claro, tu mamá está y tu abuela está y tal, y pues, se espantó mucho de cómo conoce, ¿no? Porque los mormones y los judíos son los que se han dedicado a recopilar las genealogías. Nosotros tenemos una memoria muy cortita y realmente como que eso ya se ha perdido. Entonces no lo hagamos, recuperemos esa memoria, porque luego se pierde. Yo recuerdo mucho cuando era niño que llegaba a la casa de mi abuelita y de repente estaba mi abuelito sentado en su silla, en su molcajete, y estaba ahí macerando unos chiles y poniéndole ajo y cosas. Y pues de repente lo veíamos nosotros, pues él trabajaba atrás de la casa, que tenía las manos como sucias, y decía, mira, es una salsita, pruébala, ¿no? Y mis tías, y nosotros como que no, como abuelito. Pero ya que la probábamos, era una cosa así, dame otra, porque estaba muy rica. Bueno, hace muchos años mi abuelito falleció, nadie le pidió la receta de esa salsa que tanto nos gustaba. Entonces es muy importante, porque familia ante todo es memoria, y es importante recuperar nuestra genealogía, con lo que tenemos aquí también recuperar nuestra memoria. Entonces me interesó mucho comenzar con este Toledot, la charla, el sermón de esta tarde, porque nos enmarca en la necesidad que tenemos también de pensar en nuestra familia a varios niveles.
no solamente a uno. Porque el día de hoy me han invitado a hablar de los roles familiares, y yo debo decir que sí me gustan los roles familiares, me gustan los de pasas y me gustan los roles glaciados, el tamaño familiar tiene como 12, me gustan mucho. Pero, bueno, más allá de eso, quiero hablarles pues de la fuerza de la familia y de la estructura de la familia, porque los roles, los que implican actividades, son realmente algo artificial. No hay un manual para decir, papá hace esto, mamá hace eso, abuelito hace eso. Hoy lo que yo quiero es presentarles un poco la diversidad de estructuras familiares que existen y cómo, dependiendo de esas estructuras familiares, bueno, va a ser el comportamiento, las responsabilidades que tenemos que hacer. Miren, se habla mucho, y se ha hablado muchísimo de la familia natural o de la familia nuclear. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Además de estudiar teología, también soy antropólogo, comparto gremio con mi hermano Alfredo Tepos aquí presente. Comprenderán que estoy también nervioso de hablar de la soledad de Génesis en esta tarde. Bueno, entonces, como antropólogo, realmente la familia es algo con lo que constantemente nos enfrentamos, porque al hacer etnografías, al conocer un lugar, uno tiene que hacer registro de cómo está la estructura de las familias, y algo que los antropólogos comenzaron a notar en algunas tribus africanas de Estados Unidos, de Oceanía, y recapacitando en las propias de Europa y de América, es que hay variedad de familias. Hay familias en donde el primer apellido le pertenece al papá, pero hay otras donde es el de la mamá, como en el caso de Estados Unidos, donde el apellido de la mamá va primero, pero como inicial, J.F. Kennedy, por ejemplo, ¿no? La F es el apellido de la mamá. Homero J. Simpson, el J es el paterno. Hay otras donde es primero, va el apellido. Hay otras donde puede ser un apellido que remita a alguien, que se conoce como apellido patronímico. Todos los apellidos que en español terminan en EZ son patronímicos. ¿Qué significa eso? Que son hijo de alguien. Por ejemplo, yo soy Méndez. Méndez es un patronímico de hijo de Mendo. Y Yáñez, que es mi otro apellido, es hijo de Juan. Ioannes, Yáñez. Entonces, todos los apellidos que terminan en es hijo de Gutiérrez, es hijo de Guter. Así son los apellidos. Hay muchísima variedad en ellos, y tan solo en nuestro país tenemos al menos 11 tipos de variedades o de estructuras familiares. Esto lo pueden ustedes encontrar como una infografía que se llama 11 tipos de familias en México, de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados, o AMAI, y nos ponen en un estudio que hizo el Instituto de Investigaciones Sociales, 11 familias, que no todas se corresponden al modelo que les comento, al modelo natural o al modelo nuclear, donde está papá, mamá, hijo, hija y además un perrito. Y parece que todas las familias son así. En realidad hay mucha variedad de familias, y debemos nosotros de ser conscientes de eso también. Eso afecta también a la iglesia, porque en la iglesia, si hiciéramos padrones familiares, nos daremos cuenta de que hay mucha diversidad de estructuras familiares. Entonces, de repente, las enseñanzas, de repente los mensajes van hablando de no, es que el papá es la cabeza del hogar, y 3 familias de ahí no tienen papá. Ese mensaje sencillamente ya no es para esa familia. Mucha de la ausencia o del poco apego que las personas tienen en las iglesias es que las iglesias están predicando, están hablando de un modelo familiar que no es el suyo y que no es el de la gran mayoría de la sociedad. De hecho, fíjense, fue hasta 1920, con la explosión urbana, que empezó la familia nuclear esta que conocemos, papá, mamá e hijos viviendo en una sola unidad residencial. Antes no era así. Piensen en sus abuelos, piensen en sus bisabuelos cómo vivían, y digan si vivían en un departamento de 4 personas nada más. Eran familias extensas. Esa en realidad es la familia más tradicional en México, la familia extensa, que incluye a tíos, incluye a abuelos, incluye a los sobrinos, no solamente residentes nucleares. Además, hay algo muy importante que quiero señalar. Tenemos muy sobrevalorada a la familia. Ese es otro aspecto. Y ahorita que estamos en periodo electoral,
se utiliza mucho políticamente, se ha utilizado mucho ideológicamente. Uno dice familia y parece que ya por el hecho de decir familia, por el uso de decir familia, tiene el derecho de hacer lo que quiera. Entonces es un discurso escudo, porque yo apelo a la familia. Ok, entonces tienes buenos valores porque apelas a la familia. La familia unida es la mejor. Seguramente el cártel de la familia michoacana aplaudiría esa celebración. O las familias de la Cosa Nostra, de la mafia italiana, que también son familias muy unidas. Una familia unida no es en sí misma algo bueno, porque pueden estar unidas para lo bueno o pueden estar unidas para lo malo. Entonces, tenemos realmente muy sobrevaloradas la familia. No es como que sea el eje o el centro. Ya lo van a escuchar ustedes en las próximas campañas electorales, cómo van a empezar, sobre todo los partidos conservadores, a apelar a la familia y con ello queriendo vender cualquier cosa. Y hay preocupación latinoamericana por este recurso ideológico de la familia. Una campaña masiva muy grande que se llama "Con mis hijos no te metas", ¿no? Para posicionarse en contra de las enseñanzas estatales sobre educación sexual y sobre evolución, y entonces salen padres de familia, salen ligas de padres de familia muy molestos, haciendo marchas con pancartas gigantes diciendo "a mis hijos los educo yo", o "mis hijos no te metas". ¿Saben qué es eso? Eso es el reclamo de un abusador. "Por mis hijos no te metas". ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, mira, de la puerta para adentro, yo hago en mi casa lo que yo quiera. Ni te metas, ni te voy a decir. ¿Y qué tenemos? Tenemos en México un 83% de los abusos sexuales infantiles cometidos por familiares. No podemos cerrar las puertas de nuestra casa. Las familias tienen que ser auditables. Lo que pasa adentro del hogar también tiene que ser público. Tenemos un 65% de mujeres en violencia doméstica en México. Entonces, eso de "con mis hijos no te metas", permíteme un tantito, para empezar, no te metas tú. ¿Qué les estás haciendo? Tiene que ser algo transparente. Entonces la familia no es un escudo. No puedo yo decir familia y con eso querer refugiarme para poder hacer o decir lo que yo quiero. Bueno, entonces les platicaba del boom urbano que vino en 1920, que empezó a segmentar las familias tradicionales, y entonces sí nos empezó a colocar ya lo que conocemos hoy como la familia nuclear. Eso tuvo después un auge en México por el desarrollo de los multifamiliares y después con el desarrollo de las unidades habitacionales. Entonces allí, por la necesidad de poco espacio, las familias fueron fragmentándose y quedando allí. Pero es un fenómeno muy reciente. En realidad, históricamente, las familias que han más representado a nuestra humanidad son las familias extensas, no las familias nucleares ni naturales. Bien, volviendo a esta infografía, algunos datos. 11 tipos de familias en México. 3.8% de las familias en México son reconstituidas. ¿Qué significa que son reconstituidas? Que son papás que se divorciaron o que quedaron viudos, que se volvieron a casar y se juntaron, ¿no? Entonces juntamos los tuyos con los míos. Hay 3.8% de familias que están reconstituidas aquí. Piensen eso quizá a nivel de iglesia. ¿Qué se les dice a estas familias reconstituidas? 4.3% son corresidentes, o lo que ahora se suele llamar roomies, es decir, son personas que salen de su familia nuclear y se van a rentar un departamento a la Condesa, se gastan la mitad de su sueldo en la renta para todos juntos y poder vivir en la Condesa y tener el Starbucks cerquita en las mañanas. Hay 4.3% de personas en México que viven de este modo. 4.7% son parejas jóvenes sin hijos. Se les llama DINKs, el lenguaje técnico, porque son double income, o sea, doble ingreso, no kids. O sea, trabaja el chico y trabaja la pareja y además no tienen hijos, entonces pues son las que tienen más para poder gastar. 2.8% es papá solo con hijos. Hay 2.8% de personas, de familias, que son papás con hijos. Si pensamos que estamos hablando de 120 millones de personas, 2.8% es un número considerable.
6.2% son familias de nido vacío. ¿Cuáles son las familias de nido vacío? Donde ya no están los hijos, ya los papás son grandes, ya no tuvieron más hijos, y los hijos que tuvieron ya salieron de la casa y se fueron a hacer su propio hogar. 9.8% son padres, hijos y otros parientes, es decir, es la familia extensa. 11.1% viven solos, a veces se les llama familia unipersonal, podrá tener gato o podrá tener perro, quizá, pero pues humanamente vive solo, y es 11.1%. 14.6% son papá, mamá y ya con jóvenes. 16.8% es mamá sola con hijos. Eso se llama matrifocalidad. Adelantito les voy a comentar un poquito por qué es un problema la matrifocalidad. 25.8% es esa estructura más urbana, que es papá, mamá y los niños. Y 0.6% de lo que suele llamarse pareja del mismo sexo. 11 tipos de familia en México. Entonces, tenemos, cuando hablamos de la familia, que reparar en que no hay una sola estructura y no hay un solo modelo familiar. Ni siquiera en México y tampoco en la Biblia. Vamos a hablar de algunos casos. Por ejemplo, la familia de Adán y Eva. ¿Qué tipo de familia, o si Adán y Eva estuvieran aquí, qué tipo de familia les ubicaríamos? Porque ciertamente es el esposo que es la esposa, pero un hijo fue asesinado y el otro ya se fue. Entonces, esa familia, pues tampoco se corresponde con la normalidad, como suele llamarse. Después ya van a tener además hijos, van a tener a Seth y la demás descendencia, pero hay hijos faltantes y eso es algo que también pasa, son hijos de la segunda ola, que se les llama. Es la pareja que tiene dos hijos por una temporada, luego pueden pasar hasta 7, 10 años sin hijos y de repente vuelven a tener hijos. Son hijos de la segunda ola. Algo así estaría Adán y Eva en ese sentido. Quizá el tipo de familia más nuclear, que fue extensa en realidad, que pudiéramos encontrar en la Biblia, es la que abordó el arca, la del diluvio, porque allí fue Noé y su esposa con sus hijos y sus respectivas esposas. Eso sería como lo más normal. Pero fíjense ustedes, ¿qué hubiera pasado si nada más Noé, su esposa y sus hijos, y vamos a poner el caso que hubieran tenido una hija, hubieran abordado el arca? A veces se le llama a la familia la célula de la sociedad, lo cual no siempre es de todo cierto. La sociedad se reproduce por muchos otros mecanismos. Esto de la familia nuclear en realidad es algo que pudiéramos llamar una familia cerrada, porque si está papá, mamá, hija e hijo y los ponemos en el arca, después de 3 años, ¿esa familia creen que se haya podido reproducir? No hay manera, a menos de que se hubiera cometido incesto. Esa familia está cerrada. Se le conoce a este modelo de papá, mamá, hijo e hija como el átomo del parentesco, pero no es la célula, porque no se puede reproducir. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que haya un posible intercambio de linajes. Pongamos el caso, la mamá tiene un hermano, y el hermano, a su vez, también va a tener hijos o hijas. Entonces, culturalmente hay 2 tipos de primos. Primos paralelos y primos cruzados. Es muy sencillo. El primo paralelo es aquel que su primer apellido es el mismo que el mío. Si yo tengo un primo que se llama César Méndez, ese es mi primo paralelo, porque yo soy Raúl Méndez, y mi primo es César Méndez. Los primos cruzados son cuando mi primer apellido para él es el segundo o viceversa. Si yo tengo una prima que se llama Anisbeth Acosta Méndez, ella es mi prima cruzada, porque sí es mi prima, pero tiene mi apellido paterno, ella lo tiene como apellido materno. Se encontró que en muchas sociedades estaba permitido el matrimonio entre primos cruzados, no entre primos paralelos. Y aquí me parece ya lo manejamos más como por raro, ¿no? De tercer nivel, etc. Pero culturalmente es primos cruzados o primos paralelos. Bueno, está la mamá y está el tío. El tío tiene hijos y tiene hijas, y los hijos de esta otra familia pueden casarse con los del tío materno, y eso está en la Biblia. A este le vamos a poner
Jacob, al tío le vamos a poner Labán, y a las hijas le vamos a poner Lea y Raquel. Eso se conoce como relación de avunculado. Cuando el hijo va a buscar residencia y esposa en la familia del tío materno. Y la relación de avunculado es una de las más comunes en nuestra especie humana. Insisto, está en la Biblia, está en el caso de Jacob, esa relación de avunculado. ¿Por qué es importante que lo mencionen a propósito de los roles? Según la teoría del psicoanálisis, que se usó por muchísimo tiempo, hay una cosa que se conoce como complejo de Edipo, que es el deseo sexual del niño por su mamá, y que inmediatamente viene lo que se conoce como una castración o viene una prohibición cuando se le enseña al niño: no, tu mamá no puede ser un objeto de amor romántico, es tu amor materno. Bueno, ¿qué implica ese complejo de Edipo? Según la teoría psicoanalítica clásica, que el niño va a desarrollar un odio por el padre que tiene a la mujer que está deseando. Y entonces el niño siempre va a tener un latente deseo de parricidio, de matar al papá. Y por eso la relación entre hijo y el papá siempre son desastrosas. Siempre se pelean y a ver quién pone la autoridad, y entonces se agarran constantemente en pelea. Entonces el rol del papá pues, es ser la figura de autoridad, y el rol del hijo es obedecer. Ahí tenemos un caso de rol. Pero ¿qué pasa en una relación o en una familia de avunculado? En una familia de avunculado, como se encontró en algunas partes de Melanesia, en Oceanía, llegaban los investigadores, veían a la familia, y entonces notaban que el hijo se llevaba muy bien con su papá biológico. Se llevaba muy bien, salían juntos a la casa, regresaban juntos a cenar, era una relación de amistad muy fraterna. Pero con quien se peleaba constantemente era con el tío materno. ¿Por qué? Porque en la relación de avunculado, el tío materno es el que asume la relación y la figura de autoridad. Entonces la relación con el papá biológico en una familia de avunculado era muy buena, pero con el tío materno ahí sí era completamente conflictiva, porque él entonces es quien detentaba la autoridad. ¿Por qué lo menciono? Porque entonces es una muestra de cómo los roles familiares van a depender del tipo de estructura familiar que se tenga. No puede haber roles predefinidos, depende de cómo se haga. Algo ocurre, por ejemplo, en los niveles bajos, lo que se conoce como base de la pirámide. En la base de la pirámide, que es 40% de la población mexicana, ¿qué pasa con el rol de sometimiento y autoridad típico de la familia? Bueno, ahí ocurre algo. A partir de los 13 o 14 años, por necesidad, los niños ya tienen que empezar a trabajar, ya tienen que salir a buscar un poco de sustento porque ya no alcanza para cubrir los gastos escolares. Y a veces esto se da mediante la beca. Hace 2 años estuve en un proyecto, evaluamos a Prospera, al programa de desarrollo social, y fuimos a platicar con sus beneficiarios, fuimos a platicar con los estudiantes, porque se estaba haciendo un piloto. El objetivo es que Prospera, la beca de Prospera, la que le da a los estudiantes en condiciones vulnerables, es la única, me parece que en Latinoamérica, que no le da el monto de la beca al estudiante, sino a la mamá. Porque se tiene en México como el concepto mitológico de que la mujer sabe administrar los recursos. No lo niego. Pero es así. Bueno, entonces, basado en ello, la beca se le daba, el monto de la beca se le daba a la mamá y la mamá lo distribuía, pero muchas veces el chico ni siquiera sabía que tenía beca, porque la mamá utilizaba el monto de la beca de Prospera y lo metía en la bolsa de la general. Entonces se quiero hacer una prueba piloto para ver qué ocurría si el dinero de la beca se la daban al muchacho en lugar de a la mamá. Y en un principio los íbamos a entrevistar a ellos, pero pensando un poquito en la situación les dije no, también hay que entrevistar el punto de vista de la mamá para ver qué pasa. Y efectivamente, estaban muy preocupadas las mamás de que sus hijos empezaran a recibir dinero. ¿Por qué? Porque decían, es que si ellos ya tienen dinero,
ya no me van a obedecer. Y eso es una realidad. Cuando el adolescente comienza a volverse una figura productiva en la esfera doméstica, empieza a tener un rango mayor de autonomía. Entonces, claro, esta amenaza que se le hace a muchos millennials de mientras vivas en mi techo obedeces mis reglas, pues no opera en base de la pirámide, porque sí, es tu techo, pero ¿quién compró la despensa de esta quincena? Pero ¿quién pagó o quién está pagando la mensualidad de la pantalla o del mini componente o del coche? Entonces, esta situación de basar la autoridad en el mandato de proveeduría del padre está completamente trastocado en México, porque en México hoy el padre no puede apelar a, es que yo pongo el ingreso y por eso me obedeces. No, porque la señora también vende sus cosas, vende Avon o vende Topper, porque el hijo se va de mesero saliendo de la escuela y entonces también allí tiene sus recursos. Y fue una crisis que se empezó a ver desde el tiempo posterior de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a venir los problemas de autoridad familiar que empezaron a escandalizar al mundo. Claro que vinieron problemas de autoridad, porque la autoridad paterna estaba basada en la capacidad de proveeduría del padre. Y cuando el padre no puede proveer, tenemos una tasa desesperante de 20% de población mexicana desocupada. Vamos mitad y mitad en cuanto a género, entonces un 10-12% de hombres en México no tienen empleo. Entonces son hombres que por la subordinación social se han quedado sin poder de autoridad. Allí está la crisis masculina, no en las feminazis. La crisis masculina está en haber basado la dominación del hombre en su capacidad de proveeduría, que ahora en un contexto social de desventaja económica y de desocupación laboral está realmente poniendo a muchos hombres en una crisis bastante grande, porque ¿en dónde baso entonces yo la autoridad? El rol de figura de autoridad no se cumple, pues si tú no cooperas, si tú no estás haciendo el sostén del hogar. ¿Qué pasa entonces cuando sale la mujer a trabajar? Cuando sale la mujer a trabajar, entonces dicen muchos, allí todo se complica, ya no hay respeto, ya los hijos se desbalagan, y ya viene como el hecatombe, y recientemente 2 que 3 diputados por ahí han dicho que sí, el hecho de que la mujer haya salido al mercado laboral es la causa de la crisis familiar en México. ¿A qué grado, no? ¿A qué grado llegan las cosas cuando no queremos ver la realidad? El caso de Labán es un caso entonces de relación de vinculado. ¿Qué tipo de familia, por ejemplo, era la de Moisés? Porque Moisés sale y se casa además con una etnia distinta. Sí, porque su esposa no era precisamente hebrea, era como los primos de los hebreos, pero ella no era hebrea, esta Séfora. Entonces, para empezar, allí ya hay un brinco, ¿no? ya hay como una situación migratoria en las familias. Y tenemos también muchas situaciones migratorias en la franja norte de nuestro país. La chica que se casó con una gringa, o el chico que se casó con una mujer de Estados Unidos, o al revés. También hay Estados Unidos que vienen para acá y también forman familias, y eso también es un tipo de familia muy parecida a la de Moisés, que se casó con una mujer que era de otra etnia. Pero de repente llegamos a números, y números nos dice que Moisés tenía una mujer cusita de Etiopía. No, pero que no era Séfora su esposa, ahí ya aparece una segunda mujer de Moisés. Se divorciaron, se murió, ¿qué pasó? No lo sabemos, pero Moisés tuvo dos esposas. Tuvo a Séfora y tuvo a la cusita, que además se llevaba muy mal con los cuñados, porque sabemos que Aarón y María murmuraban mucho de ella, hasta el grado que Dios tuvo que intervenir de tanta austeridad que había. Abraham es un caso muy interesante, porque se casa con Sara, pero en el periodo de que está casado con Sara no pueden tener hijos, y entonces le piden a Agar que tenga un hijo en nombre de Sara. Esta es una práctica muy antigua. Esto se llama, no tiene nada que ver con el tema de la
diversidad sexual. Esto se llama matrimonio entre mujeres, lo que hicieron Agar y Sara. ¿Por qué? Porque son mujeres que se ponen de acuerdo para crear un hijo mediante la figura del varón, en este caso Abraham. Es lo que en el texto aparece como parir sobre mis rodillas. Parece que sí era como un ritual que se ponía la mujer encima, sobre las rodillas, como para simular que venía el alumbramiento como que era de ella. O sea, la mujer parturienta estaba arriba y la mujer que estaba parturienta estaba abajo, entonces recibía y simulaba que venía pues ya de la mujer a la que iba a corresponder el niño. Eso el día de hoy tiene un nombre, se llama maternidad subrogada o vientres de alquiler, muy populares en nuestro país, en Tabasco. Y es también una situación familiar que estamos viendo en crecimiento y que nos lleva además a muchísimos dilemas éticos, pero es algo que vamos a ver crecer constantemente. Y entonces esta maternidad subrogada también la encontramos en el caso de Abraham. Pero siguiendo con Abraham, muere Sara y se casa con otra mujer que se llama Sétura, y también tiene hijos e hijas. Esto, cuando un hombre o una mujer se casa con una mujer, se muere o se divorcia y se vuelve a casar, se llama monogamia simultánea, porque solamente tuvo una mujer a la vez. Caso distinto de Jacob, que Jacob tuvo dos mujeres y tuvo dos concubinas. Eso es lo que se conoce como poliginia, a muchas mujeres. El término abarca más amplio, más abarcante es poligamia, pero la poligamia puede incluir de dos: un hombre que tiene muchas mujeres, que es poliginia, o una mujer que tiene muchos hombres, que es poliandría. La poliandría no es tan común, hay algunas culturas que la tienen en Nepal o en China. Es una mujer y la mujer tiene varios esposos, pero es menos común. Lo más común que vemos es la poliginia, es un hombre que tiene varias mujeres. Y ahí está Jacob. Imagínense ustedes, si a Jacob estuviera aquí como congregante, qué tipo de mensajes familiares tuviéramos que darle a este hombre. Y vaya que los necesitaba. Ya para ir cerrando, está el caso paradigmático de Jesús. ¿Qué tipo de familia tuvo Jesús? Tanto su familia de origen como la que él mismo se pudo haber constituido. Bueno, pues sabemos que su familia inició con problemas, porque él no es el hijo biológico de su papá, ¿no? Por eso a los jueces se llama Pepe, el pater putativus, o el padre putativo, porque José no fue su padre biológico. Al padre biológico se le llama genetor, a la madre biológica se le llama genetriz, que es distinto de la mamá o del papá social, y es algo que tenemos que comprender muy bien en México. Muchas veces la genetriz no es la mamá social, es decir, la mujer que pare no necesariamente va a cumplir el rol materno. En México se dan varias cosas. Se da, por ejemplo, si la mamá es muy joven, la genetriz es ella, pero quien es la mamá social es la abuela. Y eso es algo no de las Britannies de hoy, eso es algo que viene en nuestro país desde época de la colonia, incluso desde época prehispánica, así ha funcionado. O a veces también es la hermana, una hija tiene a su vez otra hija, pero esa genetriz no se hace cargo de la hija porque está muy chiquita, porque no puede, y es una hermana quien lo cuida. Entonces no es lo mismo la genetriz que la mamá biológica. En el caso de Jesús, pues lo cuidó, lo sustentó un hombre que no era su papá biológico, entonces no era para nada una familia muy tradicional. Incluso sabemos que José tuvo miedo de decir el asunto porque no sabía qué represalias sociales iba a haber por lo poco atípica que estaba haciendo su relación con María. Bueno, y finalmente Jesús. Seguramente ustedes han escuchado de las 3 Fs de la masculinidad. Feo, fuerte y formal, ¿no? Así tiene que ser. Feo, fuerte y formal. Yo solo tengo. Pero además de esas 3 Fs, hay 3 Ps. Hay 3 Ps que constituyen la masculinidad plena en un hombre.
proteger, proveer y preñar. Para que un hombre sea un hombre completo, tiene que proteger, ¿sí? Tiene que ser ese cavernícola que cuida de la cueva y que defiende a su familia de todos los peligros, ¿no? Ese es el hombre, tiene que proteger. Tiene que proveer, tiene que salir a cazar el caribú y regresar para poder... la mujer, mientras se quedó pelando guisantes, llega el hombre de la casa y poder darle la carne para que puedan cenar. Y preñar, tiene que tener hijos, y de preferencia, muchos hijos. Si nos fijamos en Jesús, Jesús no cumple ese modelo de masculinidad. Proteger, pues no es que haya visto a su familia, por las razones que conocemos, se murió joven, entonces tuvo que decir, oye Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, él no pudo cumplir eso. Proveer, pues no en realidad, sí, por ahí en un momento tomó 2 panes y peces y alimentó a una multitud, pero pues en realidad el alimento diario era de las mujeres que financiaban el movimiento de Jesús, entre ellas la suegra de Pedro, que sabemos que les daba alojamiento. Entonces, pues tampoco es que él proveyera, él salió a predicar, él salió a su ministerio, pero pues sí, él no trabajaba, ¿no? O sea, de algún modo él estuvo en campaña y vivía del pueblo todos estos años hasta que los rusos, no, él salió a hacer su ministerio. Y preñar, pues no, porque tampoco tuvo descendencia, al menos en la versión canónica, la versión que conocemos, aprobada por la Escuela de las Iglesias, no tuvo hijo. Entonces, Jesús no cumplió con ninguna de las 3 P's. Tampoco fue un modelo familiar común. Entonces, mi invitación es que reflexionemos sobre la familia. Más allá de los roles que pudieran tener, las estructuras, los modelos familiares, cómo estamos constituidos, porque Dios acoge a todas las familias, familias nucleares, familias extensas, familias solamente con papá o patrifocales, o solamente con papá matrifocales, que son las que suelen quedarse en mayor pobreza. Porque el estigma de que la mujer no trabaja a veces se cumple aun cuando la mujer no tenga una pareja. Entonces tiene hijos, pero no la dejan trabajar. Entonces pues vive de catálogos o vive de a ver lo que hace. Y en México es una crisis. Es una crisis de la matrifocalidad porque tiene mucho estigma machista. Y las familias matrifocales son las que se encuentran en mayor pobreza por no permitirle a la mujer trabajar para poder alimentar a su familia. Pero bueno, en el Evangelio las familias matrifocales también tienen un caso, también tienen un acogimiento. Todas las estructuras, todos los modelos familiares, por lo tanto, son recibidos y acogidos por Dios. Reflexionemos, por lo tanto, con esto quiero dejarnos, cuál es nuestro modelo familiar, cuál es nuestra estructura familiar y primeramente convenzámonos de algo, sea cual sea. Es que estoy divorciado, es que estoy soltero, es que ya me fui a vivir solo, es que no tengo hijos, o es que tengo muchos hijos. Sea cual sea el modelo de nuestra estructura familiar, Dios lo bendice, Dios lo recibe. Dios es un Dios de familias, no solo de la familia nuclear, no solo de la familia del DIF. Dios es un Dios de todo tipo de familias y tenemos que abrirnos también a esta diversidad familiar. Porque hemos visto distintos conceptos en esta tarde. Hemos visto el concepto de la familia nuclear, que es la más urbana, de familia extensa, que es la familia que incluye a padres, incluye a abuelos, incluye a tíos. Hemos visto el concepto de matrifocalidad, donde la mamá solamente está a cargo de la familia, el concepto de patrifocalidad, donde es el padre el que está a cargo de la familia, y el último concepto que quiero decirles es el concepto de Ohana. Ohana significa familia, y tu familia nunca te abandona ni te olvida.